Madre mía, la que se ha liado con Demet Özdemir y Can Yaman. ¿El amor de Can Yaman es real? Esto es un bombazo. A ver, que nadie se equivoque. No vengo a deciros lo que han dicho las revistas, que ya sabemos que a veces inventan más que dicen. Yo vengo a desgranar esto para vosotros, como siempre, como si estuviéramos tomando un café y te cuento todo el salseo. Demet Özdemir, esa bomba de mujer, la chica que lo tiene todo, ha dado una respuesta. Uf, qué respuesta. Y no ha sido cualquier cosa, porque la pregunta era directa: ¿qué pasa con Can Yaman? Porque, seamos sinceros, todos hemos visto esas miradas, esas entrevistas donde se comían con los ojos, las fotos que subían. Parecía la pareja perfecta, la de cuento de hadas turca. Pero ahora, la cosa ha cambiado, ¿verdad? Se rumorea, se dice, se comenta, que ya no están juntos. Y ahí es donde entra Demet con su respuesta. No ha soltado una palabrota, no ha dicho sí, rompimos, que va. Ha sido más sutil, más de lady. Ha dicho algo así como que lo que hay entre nosotros es algo muy especial, pero las cosas cambian. ¡Boom! Ahí te lo deja. ¿Y qué significa eso, amigos? Para ser honestos, a mí me suena a que sí, que hubo algo, y muy fuerte. Pero que ahora, pues ya no. Lo que hay entre nosotros es algo muy especial, sí, lo dice con esa sonrisa que te derrite, pero luego le mete el pero las cosas cambian. Eso es un zasca en toda regla. Es como decir fuimos muy felices, pero se acabó. Yo creo que lo que está pasando aquí es que Demet es una profesional. Es lista. No va a salir a dar detalles escabrosos de su vida privada, ¿quién lo haría? Pero tampoco te deja con la duda, ¿me entendéis? Te da una pista clarísima. Muchos dicen que Can Yaman es un mujeriego que se aburre rápido. Y a lo mejor sí, a lo mejor es que él se cansa de las relaciones o le gusta coleccionar conquistas. Pero ojo que Demet no es ninguna tonta. Si dice que las cosas cambian es porque han cambiado de verdad. No es una excusa barata. A mí me da la impresión de que hubo una conexión brutal entre ellos, eso se veía a leguas. Cuando se miraban en Erkencicus, eso no se actúa. La química era palpable. Y luego fuera de cámaras, las apariciones juntos, los rumores de boda, todo apuntaba a que era amor del bueno. Pero, ¿qué pasa cuando la realidad no es tan bonita como en la ficción? A lo mejor la presión mediática, las agendas tan complicadas, el ritmo de vida que llevan, todo eso chafa las relaciones más bonitas. Y Demet con su respuesta, lo que nos está diciendo es eso. Que sí, que fue algo importante, algo que se guardará en el corazón, pero que ya pasó. ¿Y Can? ¿Qué dirá Can? De él no se ha oído nada al respecto, o si se ha oído, seguro que ha sido algo más rimbombante, más típico de él, que le gusta el show. Pero Demet, en cambio, ha estado mucho más comedida. Eso dice mucho de su personalidad, ¿no creéis? Es más, madura, quizá. Lo que sí tengo claro es que esta respuesta va a dar mucho de qué hablar. Va a ser el titular de todas las webs, el tema de conversación en todos los foros. Y yo estoy aquí para analizarlo con vosotros, porque esto es demasiado jugoso como para pasarlo por alto. Así que, resumiendo, Demet Özdemir ha sido clara, pero a su manera. Nos ha dicho que sí, que hubo algo muy especial con Can Yaman, pero que ya no está. Que las cosas cambiaron. Y yo, sinceramente, me lo creo. Creo que lo nuestro ha sido un final, un punto y aparte, y no un punto y seguido. Pero bueno, ahora os toca a vosotros. ¿Creéis que Demet ha cerrado la puerta para siempre o que aún hay una pequeña esperanza de que Can Yaman la reconquiste?